Conocí a Vicente Aguilera Cerny a principios de los años 70, cuando estaba trabajando en la editorial Fernando Torres. Fernando, que era su yerno, y Mercedes, su hija, habían creado una editorial especializada en arte, cine y medios de comunicación, y me invitaron a participar en el equipo fundacional y ocuparme de tareas de distribución. En esta editorial, y coincidiendo con el tiempo en que también Vicente Aguilera Cerny estaba ya fraguando el proyecto de Museo de Vilafamés, Vicente tenía tareas de asesoramiento en la sección de arte. Para mí fue muy importante conocer a Vicente porque me permitió conocer aspectos de la cultura española a los que no tenía acceso. De hecho, uno de mis primeros reportajes en la revista Triunfo, cuando me estaba abriendo el camino profesional de periodista, estuvo dedicado al Museo de Vilafamés y evidentemente Vicente me asesoró y me ayudó mucho en el contenido del reportaje. Este artículo sirvió para divulgar el proyecto de Vilafamés entre numerosas personas y lectores que leían y seguían la revista Triunfo, el semanario donde se agrupaba todo el movimiento de oposición antifranquista. Creo que Vicente Aguilera Cerny era una persona seria, una persona que de primera impresión daba un cierto, no creaba mucha cercanía, creaba una cierta distancia. Le gustaba hablar, tenía una voz grave y le gustaba que le escucharan. Pero luego, al tratarlo de manera más cercana, era una persona con gran sentido del humor, una persona cordial y una persona muy amable y divertida incluso.